Cordial saludo, estimada tutora y estudiantes. A continuación, nuestro grupo conformado por Karina Martínez, Claudia Liliana Caicedo, Ángela Paredes, Daisy Rivera y quien les habla, Claudia Patricia Baos, daremos a conocer la fase 2 sobre evidencia de auditoría dentro de la materia auditoría financiera y revisoría fiscal. Como primer punto tenemos los procedimientos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. La NIA 500 es titulada también como evidencia de la auditoría, la cual establece responsabilidades del auditor para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría, los cuales permiten obtener una evidencia suficiente y adecuada como base para formar una opinión sobre los estados financieros. Dentro de los procedimientos de auditoría tenemos los siguientes. Primero, inspección. Segundo, observación. Tercero, confirmación externa. Cuarto, recálculo. Quinto, revisión analítica. Sexto, reejecución. Del procedimiento de auditoría también encontramos los principios de la NIA 500, los cuales son suficiencia y adecuación, fuentes de evidencia y documentación. En resumen, la NIA 500 establece que el auditor debe diseñar y aplicar una combinación de procedimientos que le permita obtener suficiente evidencia adecuada para respaldar su opinión sobre los estados financieros auditados. Bueno, vamos a hablar de los tipos de evidencia de auditoría. Tenemos la evidencia física, la evidencia documental, la evidencia testimonial y la evidencia analítica. Dentro de la evidencia física tenemos los inventarios o los equipos de la empresa y según la NIA 500, el párrafo A10, esta evidencia es muy confiable. Dentro de la evidencia documental tenemos los contratos, las facturas y los estados de cuenta. La NIA 500 en el párrafo A14 establece que la evidencia documental es más confiable que las declaraciones. En el tercer punto tenemos la evidencia testimonial que se refiere a las declaraciones que hacen los empleados o los directivos acerca de una situación auditada. La NIA 500 en el párrafo A23 establece que este tipo de evidencia es menos confiable ya que depende de la buena fe y el conocimiento de las personas. Y por último tenemos la evidencia analítica que implica el análisis de los datos financieros y no financieros. También tenemos la evidencia sobre la información específica. Primero tenemos los inventarios que según la NIA 501 en el párrafo 4 el objetivo es asegurar la existencia del inventario y evaluar su estado físico. Segundo, tenemos los litigios y reclamos que según la NIA 501 en el párrafo 9 señala que el auditor debe considerar cualquier provisión necesaria para cubrir estas contingencias. En el tercer punto tenemos la confirmación de terceros que se refiere a la obtención de confirmaciones externas como solicitud de información a bancos o proveedores para validar los saldos o transacciones que no pueden ser verificados directamente dentro de la empresa y esto lo rige la NIA 505. Bueno, características de la evidencia en la auditoría NIA 505. La NIA 505, denominada confirmaciones externas, contiene la normatividad referente al uso de los procedimientos de confirmación externa, que significa que para el auditor, la forma de obtener la evidencia de la auditoría. Tenemos unas condiciones básicas que es determinar la información, seleccionar de manera adecuada a quién se le va a solicitar, diseñar de manera correcta la solicitud,
No es como pedir por pedir. Confirmación positiva, donde se mira si hay un sí o un no según la conformidad. Confirmación indirecta, definir cuándo se va a realizar el seguimiento, controlar las confirmaciones externas, llevar un registro de la cantidad de las solicitudes. Tenemos las características de la evidencia, la relevancia. La evidencia debe ser útil para que el auditor llegue a conclusiones sobre los objetivos de la auditoría. Autenticidad, la evidencia debe ser verdadera en todas sus características. Idoneidad, o sea, debe ser pertinente, fiable, para poder dar unas buenas conclusiones. La NIA 505 también establece que la confiabilidad de la evidencia de la auditoría puede verse afectada por las siguientes fuentes: la fuente de la evidencia, la naturaleza de la evidencia, las circunstancias en las que se obtiene la evidencia. Si se usa la evidencia de auditoría incorrectamente, es posible que no se obtenga la opinión o conclusión correcta y los usuarios del informe no tengan una base confiable en la que se puedan basar, pues, para sus decisiones. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar de la NIA 530. La NIA 530 es una norma internacional de auditoría que establece las guías y procedimientos para el uso del muestreo de auditoría. Es importante porque es eficiente, o sea que reduce el tiempo y el costo de la auditoría. Es efectiva porque permite que el auditor obtenga una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para omitir un estado financiero. Tiene aspectos como un diseño de la muestra, que es determinar el tamaño de la muestra, selección de la muestra, que son las diferentes técnicas, puede ser aleatoria, sistemática o por estratos, evaluación de los resultados, que es cómo se interpretan, y los errores de muestreo, que es cómo considerar y evaluar el riesgo para llegar a una conclusión incorrecta debido al muestreo. La norma internacional de la NIA 540 proporciona una guía detallada para los auditores sobre cómo es evaluar las estimaciones contables realizadas por la dirección de una entidad. Estas estimaciones son intermitentes, subjetivas y están sujetas a incertidumbre, por lo que se requiere un escrutinio especial por parte del auditor. Es importante la NIA 540 porque las estimaciones contables son una parte fundamental de los estados financieros, que cubre la NIA 540, la comprensión de las estimaciones, la evaluación de la razonabilidad, los indicadores de posible sesgo, las pruebas de auditoría y las revelaciones. ¿Y cómo se aplica la NIA? Identificando las estimaciones significativas, la comprensión del proceso de estimación, la evaluación de los riesgos de la materialidad, el diseño y la ejecución y la evaluación de los resultados. Muchas gracias.